El bienestar financiero es el estado en el cual tú puedes cumplir con todas tus obligaciones financieras y estar seguro y sin miedo que tu estado económico puede ser el ideal y disfrutar de tu vida. Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que tú... Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Así es, yo creo que el bienestar financiero es cuando tú tienes como tu conciencia tranquila, no le debes nada a nadie. Exacto. Ves a la gente a los ojos, no te tienes que andar escondiendo, no tienes que decirle, oye, no, dile que no estoy porque me hablaron para cobrar. Es vivir en paz, es vivir con el control, Claro. tener el control de tus finanzas, vivir seguro. Y yo creo que esto lo describe también la Biblia, tocayo, cuando en el Proverbio 17:1 te dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Pero fíjate cómo habla de contienda llena de provisiones. O sea, al final del día, cuando tú tienes un problema financiero, hay una contienda entre Siempre. los cónyuges, entre que hay que pagar esto y te enojas y te molestas y fue tu culpa, no fue la mía, fue de los dos. Y no hay dinero. Y aparentemente lleno de provisiones porque tienes cosas que aparentemente compraste, a lo mejor endeudándote, como comentamos en el episodio anterior, con deudas, etcétera. Y es una contienda con provisiones. Entonces es mejor un bocado, como dices tú, tranquilo, en paz, sabiendo que no le debes nada a nadie. Veíamos en el capítulo anterior cómo podemos vivir con mucho menos, que la pandemia nos enseñó a vivir con menos. Uh-huh. Yo, en lo personal, pienso que para endeudarte o vivir con alguna deuda a largo plazo la única justificación sería comprarte tu casa, por ejemplo. Claro. Que puedas estarlo como ayudándote para ir pagándola y finalmente adquirir una propiedad, Claro, donde puedas tener un techo seguro. pero aún así lo tienes que planear. Aún así Planear tienes que para medir, tienes tu que vejez. medir tu alcance Sí. en ese sentido, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y cómo puedo llegar, ¿no? Entonces, Sí. oye, quiero una casa de tal valor, sí, pero en realidad tu recurso te alcanza para una de un valor diferente, pues tienes que ponerte en la realidad. Y gracias a Dios ¿no? que Dios nos permite entender los alcances a los que podemos llegar. Así El punto es. fino es no salirse de eso Sí, para poder alcanzarlo. exacto. Y fíjate, existen algunas variables clave que nos permiten saber si contamos con bienestar financiero o no. Por ejemplo, una pregunta es, ¿tengo control sobre mis finanzas diarias y mensuales? Si no tengo control sobre mis finanzas diarias y mensuales, pues estoy en un problema. Otra pregunta puede ser, ¿tengo la capacidad de pagar gastos imprevistos sin que esto implique un descontrol o descuadre en mis finanzas? Que seguro van a venir los imprevistos. Uh-huh. Pero es una manera como yo estoy analizando dónde estoy parado. Otra pregunta puede ser, ¿cuento con la libertad para tomar decisiones que efectivamente me permitan disfrutar de la vida con tranquilidad? Un viaje o alguna situación que yo diga, sigo adelante, Claro. ¿no? Entonces, podemos hacer este tipo de preguntas para entender dónde estamos parados y qué es lo que sigue. Y la verdad, una pregunta importante es, ¿tenemos alguna estrategia de finanzas personales? ¿No? Yo creo que ¿cuántas veces nos hemos preguntado esto? Yo te diría muy pocas veces o a lo mejor nunca, no lo sé. Crecemos de manera distinta, crecemos, digamos, desde niños, escuchamos lo que nuestros papás comentaban acerca del dinero, cómo lo manejaban, veíamos si se endeudaban o no, qué pensaban. Y esa era nuestra formación acerca de las finanzas personales. Entonces, ¿por dónde? La gente cae en una trampa pensando que por tener más va a vivir más en paz o más tranquilo. Y la Biblia te lo dice de otra forma. Sí. Te dice, cuando aumentan las riquezas, solamente aumentan los que las consumen. Claro. Pareciera que cuando el que más tiene, más broncas tiene. Sí. Y caemos en la trampa de pensar, no, si yo tengo mucho efectivo voy a salir de mis problemas. Pero la realidad es que no. Uno que tiene más dificultad de vivir en paz. Exactamente. Y bueno, pues otra pregunta es, ¿por dónde empiezo a gozar del bienestar financiero? Porque aquí estamos hablando que en realidad no es
qué tantos recursos tienes, es decir, qué tanta riqueza tienes, sino cómo administro lo que tengo. En este programa te vamos a dar 5 puntos, 5 estrategias para que tú puedas gozar de un bienestar financiero. El primero, tocayo. El primer paso, el primer punto es desear menos. Y podemos vivir con menos, Sí, la verdad. claro, por supuesto. Mira, yo digo que no está mal que tú tengas proyectos, metas a alcanzar, que tengas anhelos, pero que eso no te saque de tu estabilidad y de tu control y sobre todo de tus finanzas. Sí, exactamente. Por eso es importante elaborar es el siguiente punto, elaborar un presupuesto. ¿Ok? ¿No? El presupuesto es importante. La pregunta, tocayo, es ¿cuánta gente tiene un presupuesto? O sea, un presupuesto quiere decir que tú sabes cuánto gastas Exacto. y cuánto ganas. Es una simple suma y resta. Sí. Es un presupuesto que tú puedes identificar perfectamente Sí, porque sí. sabes, pues mira, tengo esto y esto de ingresos y tengo esto y esto de gastos. Exactamente, ¿no? Y entonces tú dices, ok, y empiezas con prioridades, ¿no? Que si la escuela, que si las clases que tengo, o, en fin, depende si estás casado, estás soltero, si estás con un hijo, con dos, como sea, es cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos y sobre eso pues, tener un equilibrio. Una de las prioridades, y eso sería el punto 3, si tienes deudas, una prioridad sería acabar primero con esas deudas, priorizar el pago de esas deudas para que lo que te cuesta el interés financiero se acabe más pronto y tengas un gasto menos. Sí. Ese sería el punto 3. Claro, por supuesto. Y yo pienso que a la hora que abres tu presupuesto, que estamos hablando del punto 2, y luego nos brincamos al punto 3, es, ok, este es mi presupuesto, pero tengo también esta deuda. Entonces, dentro del presupuesto tienes que poner esa deuda, ¿no? Y lo que te cuesta, sí, claro, más. Exactamente. Entonces, cuando en el primer punto decíamos que es desear menos, pues a veces a lo mejor no es por desearlo, sino porque es una necesidad, porque yo lo que necesito es darle la vuelta a mi deuda. Correcto. ¿No? Entonces ya vamos armando cómo está el asunto. Entonces ya vi que tengo que desear menos o por necesidad, porque a la hora de hacer mi presupuesto me doy cuenta que la deuda que tengo por mi tarjeta de crédito o lo que sea, la tengo que meter en ese presupuesto. Entonces, 1, desear menos. 2, hacer un presupuesto. 3, priorizar el pago de deudas. 4, los gastos hormiga. Esos son bien difíciles de identificar, Sí. tocayo. Y luego de repente, A mí me cuestan trabajo, ¿eh? Sí. Yo sí digo, otra hormiga, otro gasto hormiga, ¿no? Y van saliendo cosas que no tenías programado. Y ahora ya tenemos el hormiguero completo. Sí. Y ya no sabemos cómo taparlo, ¿no? Los gastos hormigas, Entonces, esa es una tensión que siempre surge. O sea, sí. Siempre estamos como quizá comprando cosas que no necesitamos. Exacto. De ninguna manera nos hacen falta, pero algo, como Sí. ahorita nos estaban comentando, ¿no? Uno de nuestros colaboradores aquí nos estaban diciendo es que los tweets están padrísimos, ¿no? Sí. No, y entonces yo soy fan y no sé qué y... Nos veíamos hace rato. No, pues sí, bueno, pues cada quien sacamos nuestros argumentos o razones o lo que sea, ¿no? Pero un tenis de 60,000 pesos no es un gasto hormiga, es un gasto elefante, ¿no? Es el hormiguero completo. Es el hormiguero completo, sí. Sí, ahí hay que hablarle al oso hormiguero para que acabe con eso, ¿no? Y el punto número 5 como una estrategia para tener una estabilidad financiera, pues es obviamente tratar de hacer algo con un cochinito. Un monto fijo de ahorro, exactamente. Irte al deseo de, oye, voy a empezar a ahorrar, y creo que es una virtud ahorrar. Porque tú no sabes qué voy a pasar adelante, claro. y es preferible tener... Y fíjate que esto que tú comentas definitivamente está muy patente en lo que pasó, y repito, lo comentamos en el episodio pasado, en la pandemia. A mí me sorprendió porque gente que yo conozco, que preguntábamos cómo nos estaba yendo, me decían, bueno, en realidad ahorita me están pagando la mitad del sueldo porque la empresa no sé qué, y le digo, ¿cómo le haces? No, gracias a Dios yo tenía ahorros, o tengo ahorros, y de ahí hemos estado, pues, agarrando, colchoneando, pues, ¿no? Por llamar de una forma, muy coloquial. Entonces el ahorro siempre es importante, y cuando va a venir la necesidad de utilizarlo, pues no sabes, la pandemia todo nos agarró así como que ¿dónde estás parado? Entonces es importantísimo, ¿no? Entonces, después de que ves tú que tu estabilidad financiera, que además es algo muy importante en nuestra vida,
se puede alcanzar, y yo creo que si tú le pides a Dios que te permita hacerlo, te va a pasar algo admirable, que es el adquirir un buen nombre. Porque te vas a hacer una persona confiable, te vas a ser una persona que la gente dice, mira, yo no tengo que andar pensando que este cuate me va a pedir siempre dinero cada vez que lo veo. Sí, y exacto. te va a ser, como dice el proverbio, ¿no? De más estima es el buen nombre claro, que las muchas riquezas. Uh-huh, sí, por supuesto. Y la buena fama más que la plata y el oro. Dice, el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Dios. Es decir, al final del día hay una regla de oro. Y la regla de oro es vivir por debajo de nuestras posibilidades. Es decir, yo a veces sé que tengo la posibilidad de hacer algo, pero yo tengo que controlar y decir, bueno, voy a hacerlo por abajo. ¿Para qué? Para tener ese colchón, para no irme justo a lo que puedo hacer o más, porque me puedo sobrepasar. Es una regla de oro, ¿no? Esto es bien, también se puede comparar con la comida, ¿no? No tienes por qué comer de más. Claro. ¿Para qué te cargas en el estómago? Te llenas a reventar. Estás hablando de la moderación. Ajá. Esta regla de oro tiene que ver con ser moderado. Es como un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces es deshacerme de los gastos innecesarios. Entonces deshacerme de la comida innecesaria. Digo, siguiendo el ejemplo que tú comentas. Sí. ¿No? Y de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, de más estima es el buen nombre que la plata y el oro, es de más estima vivir en paz, porque cuando tienes estabilidad financiera, vives tranquilo. Claro, pero ¿cómo aprendemos a manejar el dinero? ¿No? La mayoría de nosotros aprendemos acerca de nuestros padres, ¿no? Y de niños, ¿no? Y eso influye mucho en nuestras vidas. Lo que a lo mejor cuando te daban tu domingo y te decían, oye, sí, gástatelo todo, ¿no? O a lo mejor el que te daba tu domingo, tu papá te decía, oye, nada más guarda una parte y la otra sí, cómprate algo. Entonces, así comenzamos. O el que te daba tu domingo y comprabas unos dulces, luego los revendías y hacías la limonada y te compraban al doble. Exacto. Entonces, pero sí había muchos consejos que a lo mejor malamente nos hicieron saber. Como consejos como oye, no hay dinero que alcance, nunca te voy a dar tanto dinero, nunca vas a dar tanto dinero. Y de comenzamos a crecer con ciertos traumas. Sí. El dinero no se da en los árboles. El dinero no se da en los árboles, ¿qué tal? Sí, como que hay varios comentarios con los que... El dinero no compra la felicidad. Exacto. Sí, como que pudimos haber crecido, hemos crecido con comentarios, ¿no? Nadie sabe, o sea... digamos, nadie es feliz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay como comentarios que podemos crecer y no sabemos si esa manera como arrancamos es la adecuada hasta que llega alguien y nos puede dar algunos consejos. Creo que esa es la parte importante de todo esto que estamos redondeando acerca del bienestar financiero, ¿no? El problema es que las creencias más poderosas son las que están en nuestro subconsciente, porque no sabemos que nos están manejando y son justamente las que obtuvimos en la niñez, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo creo que la idea es que nosotros invirtamos más tiempo en conocer cómo se mueve el dinero, cómo desde pequeños, de niños o jóvenes, podemos empezar a administrar los recursos pues, que nos dan nuestros papás en primer lugar, o yo lo veo, ¿no? Que los abuelos cuando le dan a los nietos... y este es para ti, le dan su sobrecito con lana y qué hacen con ese dinero y que podamos ser sabios en administrar ese recurso, ¿no? ¿Tú te consideras un buen administrador? Yo me considero un buen administrador no por la capacidad que yo he tenido en estos años, sino porque Dios me ha enseñado a ser un buen administrador. Es decir, no me jacto de mí mismo, sino que me jacto de que Dios me ha ayudado a poderme orientar en esa dirección, no solamente porque yo estudié administración de empresas, sino porque en realidad cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, tocayo, dije, wow, esto es el doctorado de la administración, la palabra de Dios. De verdad es un doctorado. Cuando veía la vida de Moisés, cuando hablaba de que llegó el suegro y le dijo, oye, tú no puedes atender a todos todo el día, sino que tienes que encargar a personas con ciertas características que te ayuden a resolver problemas. Pues le está hablando de una estructura, de una empresa, de una organización, y cómo delegar, y cómo confiar, y cómo ser más eficiente en la ayuda a los problemas. Todo eso es administración.
Y la Escritura lo dice perfectamente, la vida de José. José fue un buen administrador, su padre le enseñó a ser un buen administrador. Yo debo confesar que yo no me considero un buen administrador. Sin embargo, siempre me he fijado metas y Dios me ha permitido poder alcanzarlas, superar las metas que yo he tenido y Claro. más. Pero qué importante, yo escuchando este tema, escuchándote hablar, puedo dar testimonio tanto de lo uno como de lo otro, y definitivamente la recomendación viene cuando dices, oye, no, aprende a vivir del pan que tú necesitas suficiente nada más. ¿Para qué te emboletas en algo que te va a costar más caro, que no tienes y que solamente te va a provocar una angustia o un miedo de no sé cómo voy a poder salir de esto, ¿no? ¿Y qué opinas de ese libro que se escribió hace años que dice Padre rico, Padre pobre? El de Kiyosaki. Sí. ¿No? Pues mira, yo creo que habla de una historia de precisamente de este personaje, de Robert Kiyosaki, donde él pues explica que tuvo dos tipos de padres, el biológico y supongo por sus características que tuvo familiarmente hablando, tuvo otro padre, ¿no? No el biológico, y los dos tenían diferentes formas de pensar acerca del bienestar financiero, de las riquezas, ¿no? Y él decidió seguir con el padre que no el biológico, sino el otro que en las comidas le comentaba de cómo podía utilizar el dinero, cómo podía hacerlo crecer, etcétera. Y el otro le decía, oye, no, pues la verdad es que en la comida no es para hablar de dinero. Entonces, ¿cómo cada quien tiene sus propias ideas acerca de esto, de cómo manejar los recursos? Tocayo, ¿la riqueza es bienestar financiero? No necesariamente. Pensamos que sí, pero en realidad podemos tener muchas riquezas, pero no ser un administrador. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es llenarme de recursos, digamos, en este caso a lo mejor de dinero, pero así como me llega, a lo mejor me lo puedo gastar. ¿Y qué es el bienestar financiero? Que así la riqueza como llega, yo hago mis presupuestos, me proyecto, veo dónde estoy, veo qué necesito, qué no necesito, administro, planeo. Por eso planeo, organizo, direcciono, coordino, etcétera. Bienestar financiero significaría un balance en tu vida que te va a dar tranquilidad, control y Exactamente. paz. Riqueza te va a dar afán, te va a dar aflicción, te va a dar temor. Claro. Y eso es... y que necesitas más. Bueno, tú lo ves en los bancos. Oye, te ven que tienes en tu cuenta tanto movimiento y te avientan un crédito. Oye, endeúdate. Pues total, pues tienes dinero. Sí. Y tú te la crees y dices, no, sí, claro, mis flujos de efectivo y sí, voy por este crédito. Oye, espérame, o sea, siéntate, piensa, checa tus presupuestos, hacia dónde vas en un futuro, en qué estás pensando. Es más, enfócate en lo que tienes, no en lo que quieres. Así es, enfócate en lo que tienes. Y si te das cuenta que ya tienes lo necesario, dices, oye, pues quiero esto, pero déjame ver si más adelante me conviene tenerlo, ¿no? Disfruta lo que tienes, enfócate en lo que tienes, administra lo que tienes, da gracias por lo que tienes y no te afanes por hacerte rico endeudándote pensando que las riquezas te van a proveer un gramo de felicidad. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta luego.